Hola otra vez. Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar de las bacterias. Hemos terminado la parte de los virus, entonces nos vamos a centrar ahora, dentro del bloque 4 de microbiología, en la parte de las bacterias. Y vemos en esta transparencia, bueno, que es un poco de introducción, yo os pongo ahí leer en casa. Cosas así interesantes que dice aquí de las bacterias, bueno, pues que pertenecen al reino Monera, que es como el primer peldaño dentro de la evolución, lo más básico, que son unicelulares, una única célula y que son procariotas. Y bueno, son los microorganismos que están más extendidos en todo el planeta, en toda la naturaleza, viven en todos los medios, se alimentan de un montón de cosas diferentes dependiendo de la especie, ¿vale? Si queréis y tenéis tiempo, os lo leéis como introducción. Y ya en la siguiente, pues aparece la forma que tienen las bacterias, una clasificación. No lo han preguntado nunca, pero bueno, no está de más que lo conozcamos. Tenemos varias formas, los cocos que son redondeados, ¿no? Los tenemos aquí, redondeados. Pueden estar formando también colonias, ¿no? Conjuntos, y aquí tenemos los estreptococos, formados por varios cocos, los bacilos que tienen forma alargada, como por ejemplo este que está aquí, ¿no? Y un ejemplo serían los lactobacilos que están presentes en el yogur, los espirilos que tienen forma de espiral que se encuentran aquí, y después los vibrios que tienen forma como de coma, ¿vale? Aquí los tenemos. No hace falta aprenderse los ejemplos, yo os he puesto ahí algunos simplemente para que os suenan, pero no hay que saberse los ejemplos. Y en esta imagen os pongo fotografías al microscopio óptico, ¿no? Que son estas, por ejemplo, y hay también imágenes de libros, del electrónico también. Por ejemplo, aquí vemos bacterias que son bacilos y tanto se ven gran positiva como gran negativa, porque las vemos moradas y rosas. Esto podría ser a lo mejor una fotografía del microscopio electrónico, pero ya digo que eso está retocado. Estas que son cocos, que son redonditos, ¿no? Y aquí tenemos la fotografía al electrónico de barrido, podría ser. Estas que son los vibrios y estas que son los espirilos, ¿vale? Después, formas de vida que encontramos dentro del microorganismo, bueno, pues hay de todo. Podemos tener células que son autótrofas, y hacen fotosíntesis, ¿no? Como aquí os pongo ejemplo las bacterias purpúreas y verdes sulfúreas. Esto a lo mejor en tierra lo vais a ver. Son muy importantes en los ciclos biogeoquímicos de la materia, cómo se recicla la materia y cómo vuelve dentro, ¿no? Otra vez, desde que los seres vivos se mueren hasta que vuelven otra vez a los organismos fotosintéticos, pues todos esos pasos. También hay bacterias que son capaces de hacer la putrefacción, lo que se llamaría la saprofita, que son las que pudren la materia orgánica. Después hay otras que son simbióticas, que se asocian a un organismo y ambos se benefician. Tenemos también las comensales, como por ejemplo las que habitan dentro de nuestro intestino, ¿no? Nuestra flora intestinal. Y después tenemos parásitas, que son aquellas que producen sobre todo enfermedades en los hospedadores. Y aquí os hablo un poquito de las cianobacterias, que son microorganismos acuáticos que tienen pigmento y son capaces de, captando la luz del sol, hacer fotosíntesis, ¿vale? Son bacterias muy, muy importantes. Bueno, y ya sí, lo anterior era un poco como introducción y ahora ya sí vamos a las características estructurales de las bacterias. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues primero que no tienen núcleo, por eso son procariotas, que tienen ribosomas pero tienen un coeficiente de sedimentación de 70S, recordamos que eucariota tenía 80S, puede tener algunas inclusiones citoplasmáticas y ahora veremos cuáles, tienen una membrana plasmática bastante semejante a las de eucariota, tienen pared celular que rodea esa membrana, pueden que tengan cápsula, y la veremos. Hay algunas que tienen flagelos, dependiendo de dónde se encuentren y demás, en qué medio, pues pueden tener flagelos bacterianos, y también algunas estructuras filamentosas que se llaman fimbrias o pilos, ¿vale? Eso más o menos es lo que nos encontraríamos dentro de la estructura de una bacteria. Aquí os pongo la imagen y todos esos términos que os he nombrado, pues aparecen ahí. El plásmido, que no lo he nombrado antes, pues son fragmentos pequeños de ADN circulares que nos podemos encontrar en el citoplasma. La zona donde se encuentra el ADN se puede llamar nucleoide, lo tenéis aquí. Los mesosomas también aparecen como repliegues, ¿no? Esto que está por aquí.
Y bueno, tenemos que saber dibujar una bacteria básicamente porque la piden. A veces te piden que hagas el dibujo de una bacteria y que nombremos sus componentes. Entonces los tenemos que recordar, ¿vale? Y ahora vamos desgranando un poquito todos esos puntos que os he dicho. Lo primero, el tema de la carencia de núcleo. Es cierto, no tienen una membrana nuclear como eucariota. Su ADN se encuentra en el citoplasma, ¿no? Inmerso en el citoplasma. Es ADN bicatenario y suele ser circular, no siempre, pero en los dibujos de bacterias normalmente lo ponen circular. Puede tener también otro fragmento de ADN pequeñito, al cual se le denomina plásmido, y bueno, a veces ese plásmido le da ciertas características, le puede dar ventajas, son, por ejemplo, ser resistente a antibióticos y demás, ¿vale? Después, si hablamos de los ribosomas, pues decíamos que son 70S, su coeficiente de sedimentación es 70S, está formada por una subunidad mayor y menor, aquí tenemos los componentes que no tenemos que recordar, todas las proteínas y los ARN ribosómicos que lo forman, pero sí su coeficiente de sedimentación, que es distinto al de eucariotas, que es 80S. Después, inclusiones citoplasmáticas, eso quiere decir que en el citoplasma pueden tener más cosas, como por ejemplo hay bacterias que viven en medios acuáticos y tienen vacuolas de gas para controlar la capacidad de flotación. Hay otras que tienen carbosisomas, que son unas estructuras poliédricas que les ayudan a hacer la fotosíntesis, ¿vale? Si recordáis, tiene la enzima rubisco que vimos cuando estudiamos la fotosíntesis. Bueno, pues gracias a eso pueden hacer la fotosíntesis. También otras estructuras que se llaman clorosomas, que son como unas vesículas alargadas que tienen pigmento fotosintético y que ayudan también a la fotosíntesis. Y puede también haber inclusiones pues desde glucógeno, nitrógeno, fósforo, carbono, azufre, ¿vale? Hay bastantes inclusiones. Después la membrana plasmática, bueno, pues es bastante semejante a la de eucariotas, ¿no? Es una capa que va a recubrir la bacteria. La única diferencia, a lo mejor con eucariotas, en concreto con animales, es que no tiene colesterol, por lo tanto va a ser más fluida y más permeable. Encontramos también en la membrana plasmática unos mesosomas, que eran unos repliegues que van a aumentar la superficie, ¿no? Aumentan, claro, al estar replegados, pues tienen más capacidad de aumentar la superficie. Y además les van a ayudar al reparto del material genético cuando se está dividiendo por bipartición. Aquí tenemos una fotografía, la membrana plasmática pues nos la encontraríamos aquí, ¿no? Esta blanca que sería, y ahí encontramos los mesosomas, y aquí tenemos la imagen de una gran positiva y una gran negativa de bacterias, y la membrana plasmática pues estaría aquí y estaría aquí, ¿vale? Es la primera capa que encontramos que delimita a la célula. Posteriormente nos vamos a estudiar la pared celular o pared bacteriana, recibe esos dos nombres, y bueno, es la capa que está cubriendo, ¿no? Primero estaría la membrana plasmática, pues la siguiente capa que nos encontramos es la pared bacteriana o pared celular. Dice que le da cierta resistencia a la bacteria, les protege de ciertas sustancias tóxicas, le ayuda al tema de los desequilibrios osmóticos, pues para que la bacteria no se hinche y reviente. Y la composición de esta pared bacteriana está hecha de una capa de un peptidoglicano que se llama mureína. Si vemos, esta imagen sería la pared bacteriana, si la ampliamos pues encontramos el peptidoglicano este que se llama mureína, que está hecho de aminoácidos y los encontramos aquí, ¿veis? Alanina, lisina y los restos de azúcares, que es el N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina. No hace falta que nos aprendamos todo, sino que sepamos que se llama mureína y que es un peptidoglicano, ¿vale? En su composición, mureína. Dependiendo del tipo de pared, pues nos vamos a encontrar una clasificación que son los gram positivos y las gram negativas. Si recordamos el año pasado en prácticas cuando hacíamos la tinción de gram, ¿no? Pues unas se teñían de un color más violeta, más oscuro, y otras de color más rosa. Bueno, pues es que debido a las paredes bacterianas que son distintas, pues las podemos clasificar. Recordamos cosas que necesitamos saber. Pues que las gram positivas tienen una pared de peptidoglicano de mureína bastante gruesa, constituye el 90%, y que se tiñe de color violeta, ¿de acuerdo? En esta imagen
Pues la gram positiva vemos la pared de peptidoglicano aquí en azul, bastante grande, bastante ancha. Y si miramos esta imagen, que es una fotografía en microscopio óptico, que es una tinción de gram que está teñida, pues se ve un color violeta, ¿vale? Bastante, un poquito más oscuro que las gram negativas. Si nos vamos al texto, las gram negativas pues tienen una pared de mureína mucho más fina. Tiene también por encima de esa mureína una capa de lipopolisacárido, que ahora os la enseño, y se tiñe de color rosa. Serían las diferencias entre una y otra. Aquí la tenemos, la pared de mureína, que es bastante más sencilla, más finita. La capa de lipopolisacárido que tenemos por encima y se tiñe de color rosa. Lo tenemos ahí, ¿vale? Esta es otra imagen también, ¿no? Gram positivas, gram negativas. Aquí la capa de mureína bastante más finita, aquí bastante más gruesa. La capa de lipopolisacárido que tenemos por aquí y en la gram positiva no se encuentra. Y aquí un ejemplo pues sería la salmonela de gram negativa, que produce la enfermedad, la salmonelosis. Y una gram positiva pues puede ser Escherichia coli, que es una bacteria que está en todos lados. Bien, nada, un chistecito, ¿no? Porque aquí tenemos estas gram negativas, este conjunto de bacterias son gram positivas y están haciendo bullying por ser diferentes. Bueno, una tontería. Si seguimos la cápsula bacteriana, bueno, pues es una cubierta de naturaleza glucídica, está hecha de glúcidos, no todas las bacterias la tienen, ¿vale? No todas tienen cápsula y muchas bacterias patógenas sí las tienen, por ejemplo las que producen enfermedades. Gracias a esta cápsula se van a poder pegar, van a ayudarle a la adherencia, le pueden proteger frente a los macrófagos que las quieren fagocitar y los anticuerpos, y también las protegen de la desecación. Y si veis aquí, pues esta sería, ¿no?, toda esta cápsula que está hecha de glúcidos, pues aquí alrededor la tenemos y sobre todo va a proteger la bacteria. Después podemos encontrar bacterias que tienen flagelos, que son las que le van a ayudar a moverse, dependiendo del medio donde vivan, ¿no? Aquí lo tenemos. Y podemos hacer una clasificación dependiendo del número de flagelos que tengan y dónde los tengan, pues aquí hay una clasificación que no hay que sabérsela, pero bueno, os la pongo como curiosidad. Después hay unas estructuras filamentosas que se llaman fimbrias o pilis, que son como una especie de pelito, aquí los veis, que les van a ayudar en primer lugar a pegarse a los sustratos, y por otro lado también hay unos pili que pueden ayudar a comunicar una bacteria con otra. Y gracias a ese pili, este filamento que está uniendo esta bacteria con esta, pues pueden transmitirse fragmentos de ADN, ¿vale? A eso se le llama pelos sexuales. Vale, ya hemos terminado las estructuras de las bacterias. Todo lo que tiene, perfecto. Nos vamos ahora a cómo se reproducen las bacterias. Bueno, pues me dice aquí el texto que las bacterias viven en ambientes adecuados. Cuando están en ambientes adecuados pueden reproducirse. Y bueno, hay bacterias que tardan 20 minutos en reproducirse. Imaginaos la cantidad de bacterias que podemos tener en 24 horas, ¿no? A veces se pueden reproducir por gemación, ¿no? Dice, alguna forma la reproducción es a cabo de gemación o fragmentación de filamento de las células. Si vemos por aquí, yo tengo una bacteria, se produce una duplicación de su material genético, ¿no? Y saldría por gemación la otra bacteria. O también podemos tener aquí por bipartición, que es la que viene aquí, ¿no? Que una bacteria se va alargando y se va dividiendo. Vamos ahora a las imágenes que se explica mejor aquí. Mirad, dice que la bipartición se produce cuando la célula ha aumentado de tamaño. Si nos fijamos, esta sería la primera imagen, ¿no? Tenemos nuestra bacteria, va a empezar a aumentar de tamaño y su material genético lo ha duplicado, y si veis se ancla a esos mesosomas. La bacteria cada vez se va alargando más y se va alejando un cromosoma de otro, y por medio se está formando pues como una especie de tabique, ¿no? Septo de separación se llama, que va a provocar ya que prácticamente las dos bacterias se dividen. Aquí, por ejemplo, el septo de separación se ve bastante bien. Y si nos vamos
voy a coger el enlace y os lo pongo por aquí. Ese enlace, si no recuerdo mal, eran un vídeo de bacterias dividiéndose. Yo creo que os lo puse el año pasado. Aquí tengo ya preparado el vídeo. Y mira cómo tenemos dos bacterias. Estas dos bacterias se dividen en 4. Estas 4 ahora se van a dividir en 8. Y fijaos, sí es cierto que está evidentemente el vídeo acelerado, ¿no? Pero lo rápido que se dividen bacterias, ya os digo, nosotros podemos sembrar bacterias ahora y en 24 horas tendremos miles, millones de bacterias. Ahí lo tenemos. Muy bien. Bueno, pues volvemos a nuestra presentación. Ya hemos visto cómo sería la bipartición. Aquí os dejo el enlace para que le echéis un vistazo, si queréis en casa. Después, por otro lado, tenemos lo que se llaman también las esporas. Dice que a veces cuando las condiciones no son buenas para que esa bacteria sobreviva, pues son capaces de crear como una especie de células que van a resistir mucha temperatura, muchas condiciones, yo qué sé, de sequía, de condiciones que no son adecuadas para vivir, para la bacteria, pues lo que hacen es una pequeña espora. En su interior pues van a tener lo más importante, el material genético, un poquito de citoplasma, y pueden estar durante mucho tiempo esperando a que las condiciones cambien, sean buenas, y vuelve otra vez pues a germinar, ¿no? A volver a hacer sus funciones. Aquí tenemos un ejemplo de Clostridium tetani, que es una bacteria la que produce el tétano. Y esta bacteria, sus esporas son capaces de resistir pues, el autoclave, que es como una máquina que se utiliza en los laboratorios, que es como una especie de olla express para esterilizarlo todo, y es capaz de tener mucha presión y mucha temperatura, llegada a 120 grados centígrados. Y a veces esas esporas son capaces de resistirla. Así que fijaos qué condiciones más fuertes aguantan. Vale. Después, con respecto a la reproducción, bueno, sabemos que la reproducción de las bacterias es reproducción asexual, pero hay cierta recombinación genética y eso es lo que le da diversidad a las bacterias. Por un lado, las mutaciones, pero por otro lado, una serie de procesos que son la transformación, conjugación y transducción que vamos a ver. Esto no lo preguntan mucho, yo creo que no lo han preguntado nunca, pero bueno, no está de más que lo comenten. En primer lugar estaría la transformación. ¿En qué consiste? Bueno, pues la imagen nos ayuda bastante bien a entender el proceso. Si os fijáis, tenemos unas células, bacterias que están muriendo y se rompen y el ADN queda pues en el medio extracelular, y resulta que hay otras bacterias que son capaces de coger ese material genético e introducirlo en su interior, ¿vale? Y ese material genético ya lo incorpora y bueno, tienen ADN que no tenían antes, con lo cual tendrán genes que no tenían antes. Esa sería la transformación. Una prueba de que esto ocurre, bueno, pues el experimento de Griffith. Es muy sencillo, con la imagen se entiende bastante bien. Hay dos tipos de bacterias, estas bacterias S, que están vivas y producen una enfermedad y que el ratoncito se muera, y después tenemos las bacterias R, que no son patógenas, que si tú se la introduces al ratón, pues no se muere. Resulta que si nosotros cogemos estas bacterias S que son patógenas y las calentamos, pues estas bacterias morirán, y si yo las inyecto al ratoncito, pues el ratón no se muere. Sin embargo, si yo cojo estas bacterias que han sido matadas con calor y le introduzco en la misma inyección estas bacterias muertas más bacterias R, pues resulta que el ratoncito finalmente se muere. Y cuando yo analizo la sangre de este ratoncito, observo que hay bacterias S en la sangre, vivas, que son las que han matado al ratoncito. ¿Por qué? Porque esas bacterias R han cogido su material genético a través de la transformación, que es lo que hemos visto antes, han cogido el material genético de bacterias S que estaban muertas, las han introducido y se han transformado en patógenas.
Esa era una prueba, este experimento de Griffith es una prueba de que este proceso es real, ¿vale? Después, por otro lado, tenemos la conjugación. Resulta, yo creo que lo vamos a ver mejor aquí con esta imagen animal. Mira, aquí tenemos una bacteria que llamamos F-, que no tiene plásmido, y tenemos una bacteria F+, que sí tenemos este plásmido que está por aquí, y que gracias a ese plásmido pues es capaz de fabricar estos micropili, ¿no? Pues resulta que gracias a esos micropili o esos pelos pueden, aquí lo tenemos otra vez, pueden este material genético con estos pili pasárselo a la otra bacteria y ya transformarla en F+, ¿vale? Que eso es lo que dice el texto que viene aquí. Si queréis lo leéis, pero esa sería la idea. A esto se le llama conjugación. Y por último tenemos la transducción. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, pues ya hemos estudiado los virus, los bacteriófagos. Pues resulta que muchas veces los bacteriófagos cuando producen el ciclo lítico, ¿no? Pues insertan su material genético, este material genético se empieza a copiar y a veces cuando ya se están ensamblando los bacteriófagos hay fragmentos de ADN de la bacteria, que es de color naranjita, que se introduce dentro de la cápsida. Entonces, gracias a eso, pues ahora estos virus van a infectar a otras bacterias y ahora le introducen material genético que han arrastrado de la bacteria anterior que han parasitado. Y así van pasándole material a unas bacterias y a otras. Y gracias a eso, pues una especie de reproducción sexual, ¿no? Hay intercambio de fragmentos de ADN. Gracias a los virus. Y esto se llama transducción. Vale. Y ahora nos vamos a cómo se produce la nutrición dentro de las bacterias. Tenemos que tener claro, al igual que nosotros, que necesitamos una fuente de carbono y una fuente de energía. Si la fuente de carbono proviene de materia inorgánica, como por ejemplo puede ser CO2, pues serían autótrofas. Y si la fuente de carbono proviene de materia orgánica, que van a descomponer y demás, pues se llamarían heterótrofas. La energía, dependiendo de dónde les viene, pues también hay otra clasificación. Si la energía les viene de la luz, pues se le pueden llamar que son fotolitotrofas. El ejemplo, pues aquí tenemos bacterias purpúreas del azufre. Y si la energía proviene de energía que liberan las reacciones químicas, entonces se llaman quimiolitotrofas. Después las heterótrofas. Aquí si la energía viene de la luz se le llama fotoorganotrofa y si la energía viene de la liberación de energía por las reacciones químicas pues se llamaría quimiorganotrofa, que en verdad la mayoría de las bacterias son quimiorganotrofas. Bien, podemos clasificar también a las bacterias en el medio en el que las podemos encontrar y la relación que tienen, ¿no? Pues esto ya lo hemos nombrado en la introducción. Hay bacterias que son sapófitas o saprofitas, también las pueden llamar. Y lo que hacen es descomponer la materia orgánica. Por otro lado, las simbióticas, que establecen una relación de simbiosis con otro ser vivo en la cual ambos se benefician, como por ejemplo algunas bacterias de nuestra flora intestinal que nos van a producir a nosotros vitamina K, y nosotros pues le vamos a dar alimento, protección. Después están por otro lado las bacterias comensales, que bueno, que están asociadas a un ser vivo, pero no tienen ni una relación de beneficio ni de perjuicio. Es decir, bacterias que viven, por ejemplo, en la superficie de nuestra piel, se alimentan de células muertas, pero que hay que tener cuidado con ellas porque si en algún momento el sistema inmunológico se viene abajo o hay alguna herida, pues pueden producirnos una enfermedad. Y después están las parásitas, que son aquellas que sí causan una enfermedad o un perjuicio a la persona. Y después aquí os pongo como curiosidad que Escherichia coli puede ser o simbiótica, comensal, oportunista, dependiendo del medio y la situación en la que se encuentre. No siempre las bacterias solo hacen una cosa. Después si hablamos del consumo de oxígeno, tenemos por un lado, y esto tiene que sonar, bacterias que son aeróbicas, que necesitan oxígeno para su metabolismo porque lo que llevan a cabo es la respiración celular. Por otro lado, bacterias anaeróbicas que no utilizan el oxígeno, sino que lo que van a hacer es fermentación.
Y dentro de las anaeróbicas tenemos dos tipos. Podemos tener anaerobias que son facultativas, que eso quiere decir que pueden estar en un medio con oxígeno o sin oxígeno, que no se van a morir si hay oxígeno. Y después tenemos otras que son anaerobias estrictas. ¿Eso qué significa? Que si hay oxígeno se mueren, como por ejemplo puede ser Clostridium tetani, que era la que causaba el tétano. Después ya nos vamos a la clasificación de los microorganismos eucarióticos, que tenemos tres grupos: las algas, los protozoos y los hongos. Las algas y protozoos pertenecerían al reino protista y los hongos pues pertenecen al reino hongo. Pero vamos a estudiar los que son microscópicos. Entonces, hablamos un poquito de características, aquí lo tengo aquí abajo, de los protistas. Pues son células eucariotas, normalmente son unicelulares o pueden estar formando colonias, pero no forman tejidos, son organismos muy sencillos. Con respecto a la nutrición, pues pueden ser fotoautótrofos, algunos heterótrofos, incluso mixtos, ambas, dependiendo del medio, las condiciones del medio. Generalmente suelen estar en medios acuáticos o al menos que tengan humedad. Esas son características generales. Y si nos vamos dentro de los protistas a las algas, pues aquí en negrita os he subrayado un poco las cosas importantes, ¿no? A veces han preguntado sobre estos grupos y que le digamos características. Bueno, pues aquí tenemos. Las algas son eucarióticos, autótrofos y hacen fotosíntesis. Presentan cloroplasto porque tienen que hacer fotosíntesis y también pigmento. Tienen en su pared celular, encontramos un componente que se llama celulosa, que nos tiene que sonar. Podemos tener algas unicelulares o también algas pluricelulares, aunque las microscópicas, que son las que nosotros vamos a estudiar, son unicelulares, ¿de acuerdo? Pueden estar aisladas, pueden formar colonias, pueden tener flagelos para desplazarse y su reproducción puede ser desde asexual, por bipartición, sexual, tienen de todo tipo. Y las imágenes también nos deben sonar, porque hace varios años hicieron una pregunta un poco fastidiosa con una imagen y pusieron algas unicelulares. Aquí tenéis varias imágenes, ¿vale? Después, por otro lado, las características de los protozoos, bueno, pues lo tenemos aquí en negrita. Son organismos también unicelulares eucariotas, pueden ser heterótrofos de vida libre o incluso pueden producir enfermedades, parásitos. Se pueden mover, tienen capacidad de movimiento gracias a sus cilios, flagelos, incluso pueden salirles pseudópodos. La reproducción asexual o también por bipartición, y pueden incluso crear esporas o quistes de resistencia. Aquí tenemos una clasificación que no hay que sabérsela, simplemente como curiosidad. Y aquí tenemos imágenes de estos protozoos, que es bueno que memoricéis estas imágenes porque, bueno, ya os digo que pusieron una pregunta muy fastidiosa y pusieron también un paramecio, pusieron un alga unicelular, un paramecio y un hongo. Pues pusieron el paramecio. Y ya después, si nos vamos a los hongos, primero tenemos una definición que dice que son organismos eucariotas, que no hacen fotosíntesis, que son heterótrofos, que pueden ser unicelulares o pluricelulares, pero que no van a presentar tejidos, diferenciación de tejidos. Los hongos son saprofitos, es decir, que van a descomponer la materia orgánica, no hacen fotosíntesis, aunque, por ejemplo, una seta se parezca a una planta, ¿no? Y sale de la tierra, pero no hace fotosíntesis. Su pared está hecha de quitina, que esto lo vimos en su momento cuando vimos la quitina. Su reproducción es asexual mediante esporas, o también puede ser de forma sexual con los gametáceos, los dos tipos. Y dentro de los hongos microscópicos, pues nos encontramos el moho, las levaduras, los mohos filamentosos y las setas. La seta es lo que más acostumbrados estamos nosotros. Mira, de los mohos mucilaginosos, bueno, pues simplemente son hongos acuáticos, viven en zonas húmedas, con suelo frío y donde hay mucha materia en descomposición, que podría ser, por ejemplo, estos que están aquí. La levadura, bueno, pues estas sí son importantes porque las hemos estudiado como
como microorganismo que hace la fermentación. Se parecen a las bacterias porque son redonditas, parecen cocos, pero son hongos. Son unicelulares, no van a formar hifas. Las hifas es esto que está aquí, y la imagen que pusieron, que os decía del examen de selectividad, pusieron unas hifas, esto, son unos filamentos que están como así formando septos, separaciones. Bueno, pues esas son las hifas. Entonces estas no forman hifas, no tienen micelio y se van a reproducir por gemación o también sexualmente. Gemación, ya vemos que le salía aquí una gema, ¿no? y salía otra espora. Y sobre todo la importancia que tienen las levaduras es en la fermentación. Después tenemos los hongos filamentosos, ¿no? que forman estos filamentos, los cuales se llaman hifas. Es decir, si vemos esto al microscopio, pues observamos esto. Se llaman hifas y están seccionadas, pues, formando como una especie de tabiques estas hifas. Y después, por otro lado, tenemos las setas, que también pertenecen al reino de los hongos, presentan hifas y sus cuerpos fructíferos, que serán las setas, que es lo que estamos acostumbrados a ver y que comemos, pero esto ya se sale de la parte de microbiología y no las estudiamos. ¿Vale? Entonces nos quedaríamos en los hongos filamentosos. Después viene una pregunta que es sobre la relación de los microorganismos y la especie humana. Esto simplemente lo leéis como introducción y yo aquí he sacado pues lo que nos suelen preguntar de estas partes, los ejercicios de selectividad. Por un lado nos pueden preguntar que digamos alguna relación beneficiosa entre los microorganismos y el ser humano, perjudicial, y ejemplos de aplicación en la biotecnología, ¿vale? Yo los nombro y ahora me voy más adelante y os doy algún detalle. Relación beneficiosa entre los microorganismos y el ser humano. Bueno, pues desde producción de alimentos, medicaciones, vacunas, incluso está inmerso en las cadenas tróficas, en los ciclos biogeoquímicos. Eso es relación buena de los microorganismos con nosotros. Relaciones perjudiciales, malas, entre nosotros y los microorganismos. Bueno, pues desde infecciones, enfermedades bacterianas, víricas, de hongos, incluso la putrefacción de alimentos, que eso nos produce que perdamos a nivel económico, ¿no? Que se pudren los alimentos, pues también es perjudicial. Y después a veces nos piden ejemplos de alguna aplicación biotecnológica. Bueno, pues podemos hablar de la producción de hormonas, de la producción de medicamentos, y aquí por ejemplo podríamos hablar de la insulina, fermentaciones industriales, ¿no? Como por ejemplo la producción de vino, la fermentación del yogur, los quesos, toda la parte láctea, y también los alimentos transgénicos, ¿de acuerdo? Esos son ejemplos. Ahora, si nos venimos a esta parte, bueno, pues yo os voy contando una serie de ejemplos y que hace que si en algún momento os pide que le expliquéis algún ejemplo relacionado con la biotecnología, pues se lo podáis desarrollar, ¿vale? Entonces, yo sí os pediría que al menos uno os aprendierais, el que queráis, el que os resulte más sencillo, de relación beneficiosa, de relación perjudicial, ¿no? Y todo el tema de la pérdida económica que tienen los humanos, enfermedades y demás también. Por aquí aparece, ¿no? Lo podéis leer. Aparecen tantas enfermedades que, bueno, que cada uno que coja alguna que le resulte más fácil. Por aquí también. Y ya aquí el tema de con la investigación, la importancia de los microorganismos con la investigación y la industria. Y aparece el concepto de biotecnología, que eso sí nos lo ponen como definición, que es el conjunto de procesos industriales que utilizan microorganismos o células que proceden de animales o vegetales para obtener determinados productos, es decir, que es el uso que tienen los humanos de los microorganismos para beneficio propio. Y aquí esto lo leéis, le echáis un vistazo y bueno, os pongo ejemplos, ¿no? Que se pueden utilizar bacterias, virus, hongos y aquí, por ejemplo, pues en la agricultura os hablo de las plantas transgénicas, del tema del reciclaje de la materia orgánica. En la farmacia, pues, bueno, os he comentado las hormonas, insulina, hormonas del crecimiento. Los primeros medicamentos se hicieron a partir de los hongos, del penicilio, la penicilina, ¿no? El primer antibiótico.
Y después hablo de la fermentación alcohólica, de la láctica, del tema de los encurtidos, por ejemplo, las aceitunas. Bueno, pues os miráis alguno, el que más coraje os da, pero que sepáis desarrollarlo porque os lo pueden pedir, ¿vale? Y aquí el tema de procesos industriales, que también, por ejemplo, está muy de moda ahora el tema de la bioremediación, que es el uso de microorganismos pues para cualquier problema ambiental. Por ejemplo, ha habido un vertido de petróleo, ¿no? Y queremos quitar ese vertido, pues bueno, ¿por qué no crear bacterias que se coman ese petróleo y lo quitemos del medio, ¿no? La contaminación. O el tema de los biocombustibles, que también está ahora como muy, se está estudiando mucho. Bueno, pues que sepáis algún ejemplo de esto, ¿vale? Y bueno, aquí acabaríamos la parte de microbiología. Espero que más o menos nos hayamos enterado. Es cierto que hay mucho texto, pero al final se resume bastante y podéis poner ejemplos concretos, ¿vale? Bueno, pues venga, mucho ánimo.